Hola a todos y todas, bienvenida a esta cápsula de trabajos virtuales y fuerzas virtuales. Esta vendría siendo la segunda cápsula asociada principalmente al PPT-2. Así que esta es la continuación de lo que vendría siendo el método energético, como la generalización, ¿no? Entonces vamos a partir con trabajos virtuales que, si bien esto se ve harto en estática, en FAE, esto nos va a servir para derivar después uno de los métodos más potentes que vendría siendo el método de rigidez, ¿ya? Pero vamos a hablar un poco de los trabajos virtuales y después nos vamos a enfocar mucho en flexibilidad, que se los van a preguntar yo creo que en la prueba. Así que trabajenlo y aquí vamos a repasarlo bien, ¿ya? Así que, bueno, es un yo creo, ya nunca se sabe lo que les pueden preguntar, ¿bien? Entonces, para los trabajos virtuales, nosotros de nuevo nos ponemos en el caso de la papa, ¿cierto? La papa aquí se volvió nuestra mejor amiga, ¿cierto? Porque ahora, a diferencia del caso anterior que nosotros estábamos trabajando con desplazamientos reales, nosotros vamos a trabajar con ahora un desplazamiento virtual cualquiera. ¿Ya? Nosotros vamos a imponer a esta papa a un desplazamiento virtual cualquiera, pero ese desplazamiento virtual tiene que cumplir con la condición de que tiene que respetar las condiciones de borde a las cuales está asociada este sistema. Lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Bien? Entonces, como aquí dice, las fuerzas van a ser reales, pero van a estar asociadas a desplazamientos ficticios. Esto es súper importante. Trabajos virtuales relaciona fuerzas reales con desplazamientos ficticios. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, como les decía, ¿cierto? Es importante que ustedes entiendan que los desplazamientos pueden ser cualquiera. El que a ustedes se les ocurra siempre y cuando respeten, ¿cierto?, las condiciones de borde. Es decir, que los desplazamientos sean admisibles. Acá les pongo tres ejemplos. En el ejemplo uno es un ejemplo clásico que es el ejemplo de partícula libre, ¿no? Es una partícula que se puede mover por el espacio. Entonces esta partícula puede moverse en 3 grados de libertad, da lo mismo, entonces su desplazamiento al final va a depender tanto de x y z. ¿Ya? Da un poco igual. Ahora, el ejemplo 2, fíjense que la partícula ahora está restringida por esto que está aquí. Tiene restringido su desplazamiento a solo moverse para allá o para allá. Puede ser a cualquier parte, ¿no? Puede ser ahí, ahí, acá, 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 pero tiene que respetar que solamente se puede mover en eso. Entonces un desplazamiento en ese sentido no es admisible, no es compatible, porque esta partícula solo tiene un grado de libertad. Bien, y ahora un ejemplo más completo, un ejemplo más relacionado con lo que nosotros vemos que son sistemas estructurales, puede ser esta especie de marco que yo dibujé aquí en voladizo a modo de ejemplo nomás, pero fíjense que este sistema estructural, ¿cierto? Yo acá tengo la estructura real, ¿no? Que está pivoteada acá. Por lo tanto, yo podría pensar que un movimiento admisible vendría siendo solo ese para allá, ese de U que está ahí en rojo. ¿Cuál es el problema? Que si yo hago ese desplazamiento virtual, ¿cierto? Esta estructura no está respetando, primero, su angulación y segundo, el eje de giro. Hay un concepto súper importante cuando ustedes hablaban de trabajos virtuales que es el concepto de eje de giro. Ese concepto relaciona que todos los puntos de mi estructura giran, en este caso, ¿cierto? Giran en torno a un único punto de pivote. Entonces fíjense que si yo tomo este como punto de pivote, ¿cierto? Los, aquí un poco de mecánica racional, ¿cierto? Los giros deberían ser perpendiculares al desplazamiento, ¿no? El delta teta, ¿se acuerdan? Era perpendicular al delta S, ¿no? Entonces en este caso, ¿cierto? Si yo giro para allá, este es mi eje de giro y por lo tanto el desplazamiento es en ese sentido. Este es mi eje de giro y el desplazamiento es en ese sentido. Mucho ojo con esto, ¿ya? Mucho, mucho ojo con esto, ¿ya? Ojalá que les quede y lo recuerden después para cursos superiores, ¿ya? Como les digo, la estructura debe mantener la angulación y debe respetar el eje de giro, ¿vale? Entonces, con eso en mente, ahora nosotros planteamos la ecuación de PdV. Y si se fijan, la ecuación de PdV en realidad es muy similar. Ah, aquí me equivoqué, creo. ¿No? Ah, no, está bien. Ya, la ecuación de PdV al final es muy similar a la anterior. Al final nosotros cuando hablamos de métodos energéticos vamos a estar constantemente trabajando con W igual a U. ¿Ya? En este caso, fíjense que aquí me pongo en un caso solo de fuerzas puntuales, igual a la energía interna. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Ahora, como les mencionaba, yo voy a someter a mi estructura a desplazamientos que no son reales. Este delta representa algo ficticio. Esto que está aquí es un desplazamiento que yo impuse que cumple con las condiciones de orden.
Entonces la fuerza a la cual estoy yo sometiendo mi estructura, las fuerzas reales que tiene mi estructura van a estar sometidas a un desplazamiento virtual. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a este caso que está acá, bueno, aquí tal vez fue mala mía poner ese delta porque los puedo confundir, piénsenlo más así, ¿cierto? Pero si yo impongo ahora un desplazamiento que no es real, delta, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Por ejemplo, ahí era delta de i, el desplazamiento, ¿cierto? Desplazamiento asociado a esta fuerza va a ser ese, ¿ya? Esa idea es súper potente y la vamos a retomar un poquito más adelante, ¿ya? Ya. Entonces, fíjense que ahora la definición del trabajo va a ser la misma, ¿no? La que yo había escrito antes en azul es exactamente la misma que tengo escrita ahora, pero, ¿cierto? La diferencia es que ahora mis desplazamientos van a ser ficticios. Las fuerzas se mantienen reales, pero ahora mis desplazamientos son ficticios. Y vuelvo a repetir, en el caso de fuerzas puntuales, el desplazamiento ficticio está asociado a la ubicación de la fuerza puntual. Súper importante, ¿ya? Y para el caso de la energía interna, se va a cumplir exactamente lo mismo. Yo voy a tener una energía interna virtual que va a estar asociado a un desplazamiento, una deformación unitaria virtual. Acá a modo de ejemplo, miren, si yo aplico la ley de Hooke, porque ahora, ¿qué me interesa? PdB, me interesan los desplazamientos. Si yo aplico la ley de Hooke, ¿cierto? Reemplazo mis fuerzas por desplazamientos, ¿cierto? Y me quedaría esta expresión ahora así, ¿cierto? Ahora, ese desplazamiento es un desplazamiento real, el desplazamiento real que siente la estructura. Por lo tanto, va a ser, en este caso, U partido en dl, ¿cierto? Porque es una deformación unitaria, lo vimos en la cápsula anterior, ¿ya? Y el desplazamiento virtual también va a tener una deformación unitaria, pero ahora asociada a el desplazamiento virtual que yo impuse, ¿ya? Entonces al final esta energía de deformación ustedes la pueden ver más o menos de esta forma. Si vemos un ejemplo rápido, un ejemplo práctico, esta es la viga en voladizo, ¿cierto? De toda la vida, ¿cierto? Esa que es así, que está asociada a una fuerza P axial, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el desplazamiento real que va a tener esta cuestión? Es el delta grande, y el desplazamiento virtual va a ser el delta chico, ¿no? Entonces, miren, si yo planteo la ecuación, voy a tener fuerza por trabajo virtual. Aquí desaparecen los un medio porque ya no estoy en un caso real, sino que estoy en casos virtuales. Entonces, P por delta, ¿cierto? Va a ser igual a la misma integral, pero ahora por la deformación unitaria virtual. Y acá, como era una integral de volumen, nosotros la pasamos a una integral de línea, reemplazando por el área. Importante, si el área cambia, ¿ya? Así, esta no la pueden sacar de la integral. Y ahí tienen que determinar esa ecuación. ¿Ya? Hay un ejercicio súper choro, voy a ver si se lo llevo a la ayudantía, que es donde hay que hacer eso. ¿Bien? Entonces, reemplazamos con la ley de Hooke, ¿cierto? Nos quedó... se me perdió. Bueno, reemplazamos por la ley de Hooke y después reemplazamos de nuevo por esto que está acá y nos va a ir quedando esta expresión que está aquí, ¿cierto? Si yo esta expresión calculo la integral, al final se me traduce en esto, ¿cierto? En esto que está aquí. Y si ven, a un lado tenía el desplazamiento virtual, al otro lado también, se simplifican y encontré rápidamente cuánto vale, ¿cierto? En este caso el valor de la fuerza P. Con desplazamientos virtuales, a ver, denme un segundo. Ya, si no me equivoco, con desplazamientos virtuales yo impongo un desplazamiento virtual para encontrar una fuerza. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Y por último, si ustedes ven aquí, esto que está aquí, que acompaña el desplazamiento, esto se llama coeficiente de rigidez. Esto que está aquí es clave y va a ser la base para todo lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante. Así que pongan mucha atención a estas pequeñeces que tiene el curso, porque esto es súper potente y va a ser súper importante. Bien, ahora vamos a continuar con fuerzas virtuales, que como antes mencioné, desplazamientos virtuales yo impongo un desplazamiento virtual para encontrar el valor de una fuerza. Mientras que con fuerzas virtuales lo que yo voy a hacer es imponer una fuerza virtual, imaginaria, para encontrar un desplazamiento. Entonces,
Este principio de fuerzas virtuales nos va a servir mucho porque nos va a permitir determinar deflexiones de una manera bastante práctica y sencilla, a mano, ¿cierto? Para estructuras relativamente simples, ¿no? Estructuras con 1 o 2 grados de hiperestaticidad. ¿Ya? A lo más 3 no creo, pero a lo más 3, ¿ya? Y, como mencioné, permite determinar estructuras hiperestáticas. Bien, entonces vamos a también desarrollar toda esta idea partiendo con que ahora el trabajo, y como les mencioné, fíjense, siempre es la misma forma, ¿no? Desde la cápsula anterior hasta la actual, aquí faltaría un medio, pero como estamos hablando de fuerzas virtuales, no va a ser un medio y por lo tanto acá el trabajo se traduce en esto que está aquí. Ahora, yo me impongo fuerzas virtuales, compatibles, etcétera, etcétera, y por lo general aquí nosotros vamos a utilizar solamente fuerzas puntuales, ¿ya? ¿Por qué? Porque las fuerzas puntuales nos van a permitir determinar en una primera instancia desplazamientos en puntos específicos de mi estructura, ¿ya? Entonces, la ecuación es exactamente la misma, ¿cierto? La otra sería integral de volumen del esfuerzo por E. En este caso sería, lo voy a anotar. Sería, para U, sería integral de volumen, ahora delta esfuerzo por, sería esa, ¿no? Ah, la tenía anotada acá, no me he dado cuenta, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que es importante acá? Es que si yo traduzco ahora a través de la ley de Hooke, que está acá, a mí ahora me van a importar, ¿cierto? Las fuerzas, ¿no? Entonces, el desplazamiento unitario, a mí no me interesa. Entonces, con lo que yo me quiero quedar es con la fuerza. Entonces, por un lado, voy a tener los esfuerzos imaginarios, ¿cierto? Los esfuerzos que no son reales, los que me impuse este sistema de acá. Y por otro lado voy a tener los reales, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy todo el rato desglosando real, virtual, real, virtual. Mucho ojo con eso. Y si nosotros lo llevamos a algo muy, muy general, la ecuación que nosotros vamos a utilizar al final va a ser esta que está aquí. Entonces, fíjense que siempre tienen la misma forma o una forma bastante similar. Y para el caso de fuerza, por favor apréndanse esto. ¿Ya? Apréndanse esto que está aquí porque va a ser súper importante cuando ustedes quieran utilizar el método de carga unitaria, los coeficientes de flexibilidad, determinar estructura hiperestática. Ojo con esto, ¿ya? Así que estas dos muy bien aprendidas. Generalmente, y de nuevo, esta y esta son las más importantes, ¿ya? En caso de torsión, fíjense que es muy similar también, ¿ya? Entonces, para cerrar, la misma idea, ahora el trabajo va a estar asociado a la fuerza virtual. Bueno, antes el trabajo lo tenía con azul, así que para no perder el hilo, la idea también, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Ya. Y tomando el mismo ejemplo de antes, pero ahora lo voy a hacer al revés, ¿no? En vez de definir ahora un desplazamiento virtual, voy a definir una fuerza virtual, que va a ser esta rosada. Pero también voy a tener asociado una fuerza real que va a tener el sistema, ¿no? Que es la fuerza P. Entonces, misma idea, el desplazamiento va a ser real, va a existir. Yo lo quiero calcular, quiero saber cuánto vale. Voy a multiplicar entonces por una fuerza virtual. Calculo la energía interna de mi estructura que va a sentir debido a esta fuerza virtual. Hago el mismo juego que les mostré arriba, etcétera, etcétera. Aplico ecuaciones y llego a esta expresión de acá. Entonces ahora el desplazamiento va a estar asociado al coeficiente de flexibilidad. ¿Ven? Y aquí quiero tomar un tema que es súper importante, súper importante, que quiero que se fijen en las unidades, ¿no? Esto que está acá a la izquierda tiene unidades de longitud, o sea, de metros, ¿no? Entonces, esto que está aquí como resultado me tiene que dar unidades de metro también. ¿Ya? Esto es súper importante. Y fíjense que acá yo tengo una fuerza, pero acá tengo el módulo de elasticidad. Por lo tanto, los newtons se van acá. ¿Vale? Entonces, fíjense que el coeficiente de flexibilidad, este que está aquí, al final va a representar un desplazamiento. Súper importante. El coeficiente de flexibilidad va a representar un desplazamiento asociado a. ¿Ya? Y si ustedes ven, el coeficiente de rigidez va a representar una fuerza asociada a. ¿Ya? Así que, ojo con eso. ¿Vale? Eso es una idea que pasa muy por encima, pero después van a dar cuenta de lo potente que es. ¿Vale? Ya. Entonces, acá hice el ejemplo del PPT para que
también empiecen a ver ejemplos más prácticos, ¿no? Entonces en este caso de barras. Para el caso de barras, ¿qué me va a importar? Bueno, barras y diferencias de temperatura. Entonces, ¿qué me va a importar? Primero, la ecuación de siempre. Voy a usar en este caso fuerzas virtuales. Estoy usando PFB. Bien. Entonces, ¿qué es importante? La ecuación de temperatura para fuerza axial. Bueno, ahí las ecuaciones de temperatura, véanlas ustedes, es casi lo mismo, ¿no? Y la de fuerza axiales, porque las barras, como sabemos, como les mencioné en la primera cápsula, solamente aceptan fuerza en el eje axial, ¿no? Entonces, solamente usamos esto. No sienten corte, no sienten flexión, a modo de simplificación, así que solamente usamos esto. Pero ahora, fíjense que la estructura real, mi estructura, la real que yo quiero saber, no tiene ninguna carga asociada. Entonces, toda esta energía interna no va a existir porque todas las diagramas de esta ecuación van a ser 0, 0, 0 en cada una de las fuerzas. ¿Ya? Yo lo que quiero es... no me acuerdo qué quería el ejercicio. Encontrar el desplazamiento justo acá. ¿Ya? Entonces, como quiero encontrar el desplazamiento justo en este punto, lo que yo hago es definir una fuerza virtual en ese punto. Yo en este caso, al tiro apliqué carga unitaria. Ustedes podrían haber puesto F, aplicar los teoremas de Castiliano, Maxwell y toda esa cuestión. Pero a mí como que me confunde un poco y yo al tiro me quedo con carga unitaria, ¿no? Que al final es lo mismo, porque si ustedes derivan de U en df, ¿cierto? Al final se van a ir casi todas las fuerzas. Ya es súper práctico ese teorema, pero pueden hacerlo por carga virtual igual. Entonces yo definí una carga unitaria donde a mí me interesa calcular el desplazamiento. Entonces el trabajo, en este caso, la fuerza tiene un sentido, yo defino para allá y para allá. Entonces en este caso el trabajo tiene el desplazamiento que me interesa por la carga unitaria. Bien. Entonces, todo este sistema, ¿cierto? Todo este sistema, si yo me pongo a calcular las barras, ¿cierto? Esto va a estar en compresión, tracción, compresión, así, calculo lo mismo. Calculo calculo reacciones, calculo fuerza interna, ¿cierto? Y calculo la fuerza interna al final, en este caso, de las barras que tienen cambio de temperatura, porque las otras, en el sistema real, siempre me va a dar 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, no lo considero. ¿Ya? Entonces, solamente me va a interesar las que estén, en este caso, las que tengan cambios de temperatura. ¿Ya? Entonces, hago todos los cálculos, ahí se los dejo también a ustedes, y después aplico esta ecuación con los cálculos que ya realicé. ¿Ven? Aquí me equivoqué, y esto es... Eso no está bien, lo verifiqué después y da 2,26. ¿Ya? Y ahí con eso puedo encontrar cuánto vale el desplazamiento en el punto que me interesa. Si ustedes hubieran hecho por el otro método, lo más probable es que le hubiera quedado F por, no sé, 2,26 por F. Ya, entonces se les van a ir igual. Bien. Así que eso. Ahora, otro ejemplo. Ahora con una viga, ¿cierto? Tomamos primero el ejemplo de barra, después el ejemplo de viga, ¿cierto? Y misma idea. Yo les recomiendo que ustedes, ahora que están ejercitando, se están preparando para el certamen, anoten primero las ecuaciones para que se las vayan aprendiendo. Se las tienen que aprender, ¿ya? Para que vayan aprendiéndose las ecuaciones, ¿ya? Y después las apliquen, ¿ven? Entonces, quiero calcular de nuevo la deformación en el punto central. Entonces, calculo las reacciones, calculo el diagrama de momento, ¿cierto? Ojo que este diagrama de momento va a ser una guatita así, ¿cierto? Para la real, voy a tener el sistema real que va a tener una guatita así, pero para el virtual va a ser algo así. Así que ojo con cómo se trabaja eso, ¿ya? Entonces, tengo que hacer lo mismo para los dos casos, ¿no? Calcular reacciones, calcular diagramas de momento real y virtual. Y después, cuando yo tengo el diagrama de momento real y el momento de diagrama virtual, yo los pongo en la ecuación. En este caso, lo que yo hice fue solamente considerar un lado de la ecuación, porque fíjense que aquí el valor del diagrama de momento va a ir cambiando. Entonces, por simetría, ¿cierto? Yo tomé solamente este lado y después multipliqué por 2. ¿Ven? Entonces hice la integral de 0 al medio, calculé las integrales, bla, 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 y llegué que al U asociado a la flexión va a ser ese valor que está ahí. ¿Ya? Mientras que, si ustedes hacen el mismo juego para el U ahora asociado a la temperatura, ¿cierto? Aplican la fórmula y les va a dar el mismo resultado.
el resultado final siempre va a ser la energía interna asociada a las cargas más la energía interna asociada a la temperatura. Bien, que es eso que está acá. Ya. Ahora, para ir cerrando, podría dejarlo hasta acá, pero yo creo que es súper importante revisar estos temas que están acá, que vendría siendo el teorema de la carga virtual, carga unitaria. Ya, aquí me equivoqué. Esto debería ser unitaria. Lo voy a escribir rapidito nomás. Unitaria. ¿Ya? Ahí, perdón por la diferencia del título, pero ahí el teorema de la carga unitaria, ¿cierto? Que es clave para poder utilizar el método de flexibilidad. Y después voy a mostrar varios ejemplos y para terminar calculando los coeficientes de flexibilidad, que eso es súper importante. ¿Ya? Entonces, miren. El teorema de la carga unitaria lo que dice es exactamente lo mismo que el principio de fuerzas virtuales, pero ahora en vez de utilizar una fuerza virtual delta F, yo esa fuerza virtual delta F le voy a decir que es una fuerza de valor 1. Eso es todo, ¿ya? Acá les escribí toda la definición, ¿cierto? Para que ustedes tengan ahí a rápido acceso, ¿cierto? A este teorema, ¿ya? Y vamos a hacer un ejercicio que es exactamente el mismo del anterior, ¿cierto? Pero un poco más asociado solamente a la carga virtual, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a permitir utilizar carga virtual? Determinar deflexiones en un cierto punto, pero deflexiones reales, ¿ya? Eso es lo importante. La deflexión real que va a sentir esta viga en el punto medio, ¿cierto? En asociado U en L medios, lo voy a calcular a través de carga virtual. Entonces, paso 1. Calculo las reacciones, ¿ya? Calculo las reacciones. Luego de calcular las reacciones, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Calculamos el diagrama de momento para la estructura real, ¿cierto? La estructura real siempre se va a llevar las cargas reales. Todas las cargas reales se las lleva la estructura real. Mientras que la estructura que va a tener mi carga unitaria solamente se va a llevar esa carga unitaria. Nada más. Y la carga unitaria va a ir ubicada en el punto en cuestión. ¿Vale? Entonces, calculo las cargas, los diagramas de momento para las cargas reales y calculo el diagrama de momento para las cargas virtuales. ¿Ya? Cuando ya tengo todo eso, yo ahora empiezo a reemplazar, ¿cierto? En la ecuación, que era delta M por M real partido en I integral de línea del punto en cuestión. Y este punto es el punto en el cual es factible el diagrama de momento. Ya recuerden que en este caso el diagrama de momento se hace el mismo juego que hice antes. Para acá es un diagrama de momento, para acá es otro. Así que yo tomé solamente el de la mitad y me multipliqué por 2. ¿Ya? Entonces, ahí hago todo el juego, los cálculos y llego a cuánto vale la deflexión en ese punto. Entonces, de esa forma es como ustedes tienen que aplicar el método de la carga unitaria. Calcular reacciones reales, calcular momentos reales o cortes reales y después calcular reacciones virtuales, momentos virtuales y aplicar en la formulita. ¿Ya? Ahora, esto nos va a servir para determinar estructuras hiperestáticas. Deme un segundo. Ya, como les decía, esto nos va a permitir dar el paso siguiente y vendría siendo determinar estructuras hiperestáticas. ¿Ya? Entonces, carga unitaria la voy a usar para determinar deformaciones, deflexiones en un punto. No deformaciones, perdón, deflexiones. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiera determinar estructuras hiperestáticas, lo que yo tengo que tener siempre en mente va a ser la ecuación de compatibilidad. Esta va a ser clave. ¿Ya? Que traje dos ejemplos para que lo vean de forma práctica. Por ejemplo, yo voy a tener mi estructura real, ¿cierto? Esta que está acá. Una viga bien potrada. Y va a tener una carga P real. Entonces, a esa carga P real, yo le liberé 3 de mis grados de libertad, ¿cierto? Me puse una viga isostática, ¿no? ¿Ya? Acá creo que me confundí. Debería haber puesto 2, ya no importa. Pero a modo de ejemplo va a servir igual. Entonces, la carga, la viga, yo ahora tomo una viga isostática, ¿cierto? Que va a tener mis cargas reales. Esa viga isostática se va a deformar de una forma asociada a esa carga P, ¿cierto? En este caso, lo que puse ahí en verde, respeto a las condiciones de borde y bajo.
Bien, va a tener una deformación asociada. Ahora, yo también voy a definir una viga isostática 1. Aquí me faltó la donde va la carga, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces voy a tener una viga isostática 1, que esta viga isostática 1 va a ser una virtual, ¿cierto? Que va a estar asociada a mi carga virtual, donde va a ir la reacción, una de las reacciones que estaban limitando el desplazamiento de mi estructura. ¿Ya? Y luego voy a poner una isostática 2, ¿cierto? Que también va a estar asociada al giro de mi estructura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿O de qué va a tratar la ecuación de compatibilidad al final? ¿Qué es lo que es importante? La ecuación de compatibilidad lo que me va a decir es que si en mi estructura real yo no tengo desplazamiento, fíjense que en este punto no tengo desplazamiento, no tengo giro, entonces para mi ecuación 1, yo voy a decir el desplazamiento vertical en ese punto va a ser 0. El desplazamiento asociado a mis cargas reales lo voy a calcular con el teorema de la carga virtual, mientras que estos que están acá también van a ser desplazamientos. ¿Ya? Voy a tener mi coeficiente de flexibilidad por una fuerza, mi coeficiente de flexibilidad por un momento. Entonces, este movimiento hacia abajo se va a ver opuesto por en este caso el coeficiente de flexibilidad asociado a esa reacción. Entonces, esto va a querer bajar, pero este se va a oponer. ¿Ya? Entonces, si yo al final sumo todos los desplazamientos, ¿cuánto me tiene que dar? 0, porque en ese punto no tengo ningún desplazamiento. Ahora, el F11 es significa que es la fuerza asociada a ese punto, mientras que el F12 va a ser la fuerza en ese punto asociada a la carga 2. ¿Ya? Eso quiere decir como los coeficientes de flexibilidad. ¿Vale? Entonces, si nosotros lo miramos de una manera más general, nosotros vamos a tener, por ejemplo, el desplazamiento delta 01 va a ser el momento de mi carga real, ¿cierto? Por mi momento virtual de la carga de la isostática 1. ¿Ya? El F12 va a ser la multiplicación de los momentos asociados a las cargas virtuales, ¿cierto? Fíjense que la ecuación es siempre la misma. ¿Ya? Real, virtual 2. Ese es F02, ¿cierto? El F22 van a ser las dos virtuales, ¿cierto? Y así, ¿ya? Si ustedes al final calculan cada una de estas cosas, esto va a ser un valor, un valor, un valor, un valor, un valor. ¿Qué les va a ocurrir? Va a tener un valor, un valor, un valor, un valor, un valor, un valor. ¿Qué es lo que van a obtener? Van a obtener todas las reacciones del sistema. ¿Ya? Y con eso ustedes van a poder primero calcular las dos reacciones redundantes de acá. Ah, ya me acordé por qué está bien. Porque este sistema al final, esas que son así, dan un poco igual. ¿Ya? Por eso tiene dos redundantes. Entonces, van a poder tener un sistema al final de 2×2 que van a ser, por ejemplo, los desplazamientos 0, 0 igual a los coeficientes de flexibilidad por las reacciones. Si ustedes resuelven ese sistema de ecuaciones, ustedes van a tener resuelto su problema. ¿Ya? Ahí ustedes con las reacciones pueden calcular después los diagramas de momentos reales, pueden calcular todo lo que les pidan de flexiones reales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acá les traigo otro ejemplo en base a lo mismo, ¿no? Tengo ahora un marco, ¿cierto? Chota. Tengo ahora un marco, ¿cierto? Que tiene dos redundantes, ¿cierto? Tiene 2 grados de hiperestaticidad. Entonces, para poder resolver, yo coloco una estructura isostática, le relaciono las cargas y después dos estructuras virtuales que se opongan, ¿cierto? A los grados que yo estoy limitando, ¿no? ¿Vale? Entonces, planteo las ecuaciones de compatibilidad y calculo cada uno de los desplazamientos necesarios para resolver el sistema al final de 2×2 que me va a quedar. ¿Ya? Y en base a eso, nosotros podemos obtener lo que vendrían a ser los coeficientes de flexibilidad. Entonces, para ir cerrando con el tema de los coeficientes de flexibilidad, les pongo este ejemplo, miren. Tienen esta estructura, en este caso es isostática, y lo que ustedes quieren, ¿cierto?, es calcular, en este caso, los desplazamientos, ¿cierto?, que va a sentir en el grado de libertad 1 y en el grado de libertad 2, ¿cierto? Entonces, lo que hace aquí en este ejemplo es definir la carga 1 y carga 2 para poder calcular eso, ¿ya? Entonces, esas vendrían a ser las cargas como
reales, ¿no? Las cargas reales que que va a sentir la estructura. Y yo voy a definir dos sistemas virtuales para poder calcular los coeficientes de flexibilidad asociados a esas cargas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen? Yo, por ejemplo, para el desplazamiento 1, ¿cierto? El grado de libertad 1, voy a definir una carga virtual 1 y para el desplazamiento 2 voy a definir una carga virtual 2. Para cada uno de estos sistemas, aquí les pido perdón por el orden, pero bueno, para cada uno de estos sistemas yo voy a calcular, ¿cierto? Sus respectivas reacciones, sus respectivos diagramas de momento, lo que me pida al final la estructura. Y en base, cuando yo ya tenga eso, aplico las ecuaciones, ¿ven? Entonces, las ecuaciones van a ser al final F11 va a tomar, ¿cierto? Los diferentes diagramas de momento, ¿cierto? Porque voy a tener un diagrama de momento para acá, otro para acá, otro para acá y otro para acá, dependiendo del caso. Y voy a calcular cuánto me da el coeficiente de flexibilidad. En este caso el F11 me dio 4, 3, L cubo partido en I, ¿cierto? El 2,2 me dio otro valor y el 1,2 me dio otro valor. Entonces, tienen que estar súper máquinas para integrar. Ya tienen que estar súper. La mayoría van a integrar polinomios o cosas sencillas, así que tienen que estar súper rápidos y ágiles para integrar. ¿Ya? Si no van a estar todo el certamen en eso. Practiquen, por favor, toda esa parte. Y si yo al final después planteo las ecuaciones de compatibilidad que les mencionaba antes, voy a llegar exactamente a una expresión de este estilo. Y aquí viene la conclusión de esto, que es lo importante, lo que es súper fuerte, que cuando yo utilizo el principio de fuerzas virtuales, ¿cierto? Lo que yo voy a calcular por lo general, ¿cierto? Van a ser desplazamientos. Cuando a mí me interese calcular algún desplazamiento, yo a través de los coeficientes de flexibilidad por su respectiva fuerza, voy a poder calcular los desplazamientos asociados. Esto, ¿cierto? Es en base a las ecuaciones de compatibilidad, ¿vale? Y cuando yo ahora quiera calcular, ¿cierto? Fuerzas, voy a usar el método de los desplazamientos virtuales. Y este va a ser más adelante la base del curso. Certamen 2 y certamen 3, que los vamos a derivar a través del método de Rayleigh-Ritz y de varias cosas súper choras matemáticas y que vamos a trabajar para poder definir al final de una forma mucho más práctica y sencilla cómo calcular esto. ¿Bien? Entonces, quédense con esta conclusión, quédense con esto que es lo importante. Así que me alargué harto con la cápsula, les pido perdón. Así que espero que les ayude, espero que les sirva y nos estamos viendo en la ayudantía del viernes. Así que nos vemos.